Papá, no entiendo cómo te conformas con tan poco. Pasar los días dando consejos a pequeños negocios es un trabajo inútil. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Mateo me lanzó esta mañana. No en una discusión privada en casa, sino aquí, en el corazón de Polanco, en una cafetería donde cada taza de café cuesta lo que gana un trabajador honesto en un día. El sonido de sus palabras, con un toque de desprecio, resonó en mi mente, ahogando el elegante murmullo de los negocios que se cerraban a nuestro alrededor. En ese momento, rodeada del lujo que había ayudado a construir en secreto, me sentí completamente desamparada, humillada por la persona que más amaba en el mundo. Me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, personificación de la juventud impaciente y la ambición desbordante. A sus 25 años, recién graduado y recién despedido, consideraba su fracaso una ofensa personal que el mundo, y en especial yo, había cometido contra él. Su ropa de diseñador y el caro reloj que llevaba en la muñeca eran su armadura contra una realidad que lo había herido, y su arrogancia, su única arma. Para él, mi sencillez, mi ropa discreta y mi negativa a presumir eran la prueba definitiva de mi falta de visión, la razón por la que carecía de los contactos y las facilidades que envidiaba en sus amigos. No veía a un padre, veía un techo de cristal para sus sueños. La verdad es que su frustración provenía de un dolor genuino. Que lo despidieran de su primer trabajo es un duro golpe para el ego de cualquier joven, especialmente para alguien como Mateo, a quien le enseñaron a creer que el mundo le debía el éxito, pero en lugar de mirar hacia adentro y aprender de sus errores, proyectaba su ira hacia afuera, y yo era su blanco más conveniente. Me culpaba por no darle un apellido poderoso, por no allanar su camino con oro, por enseñarle el valor del trabajo en lugar de entregarle los frutos de mi labor. No sabía que el suelo que pisaba estaba sostenido por pilares que yo había erigido anónimamente. Mientras enumeraba mis supuestas deficiencias como proveedor, mi mente retrocedió en el tiempo. Un recuerdo específico, doloroso y dulce a la vez, emergió con una claridad abrumadora. Mateo, de 17 años, soñaba con estudiar en una universidad carísima en el extranjero. Recuerdo mirar mi único lujo, un Mustang de 1968 que restauré con mis propias manos, un símbolo tangible de mi primer gran éxito. Vendí ese auto, un pedazo de mi alma, sin dudarlo. Lo vendí para financiar su sueño. Él nunca lo supo. Para él, el dinero simplemente apareció, como por arte de magia, una magia que ahora despreciaba, sin darse cuenta del sacrificio que implicaba el truco. El contraste entre la pureza de ese sacrificio y la crueldad de sus palabras fue un abismo que se abrió en mi pecho. El joven que había enviado al mundo con las mejores herramientas que pude forjar ahora, las usaba para intentar destruirme. Él veía mi vida como una sucesión de oportunidades perdidas, mientras que yo la veía como una fortaleza silenciosa construida para protegerlo. Esta desconexión, esta falla fundamental en nuestra comunicación, fue mi mayor fracaso como padre, y el dolor de esa constatación fue casi insoportable. Mirarlo era como contemplar mi mayor éxito y mi fracaso más rotundo, todo al mismo tiempo. El café que nos rodeaba era un microcosmos del mundo que él deseaba, un mundo de apariencias, de poder susurrado en conversaciones educadas, de estatus medido por la marca de su reloj. Deseaba desesperadamente pertenecer a este club, sin comprender que las reglas de entrada no estaban escritas en un menú caro, sino en sacrificios y batallas libradas en silencio. Veía la punta del iceberg, el glamour y la riqueza, y me despreciaba por, en su opinión, elegir vivir en la parte sumergida y gélida, sin darse cuenta de que era esta parte la que lo sostenía todo. Mi filosofía siempre ha sido la del poder invisible. Construí mi imperio en la sombra, no por vergüenza, sino con estrategia y convicción. Creo que la verdadera riqueza no se proyecta, sino que actúa, crea empleos, fomenta la innovación y transforma vidas. Y quería que mi hijo aprendiera esto de la forma más difícil, pero a la vez más valiosa, por sí mismo. Lo privé del conocimiento de mi fortuna para darle un regalo mucho mayor,
la oportunidad de construir su propio valor, de forjar su propio nombre. Un regalo que, esa mañana, me estaba devolviendo en cara, envuelto en resentimiento. Los padres de mis amigos garantizan el futuro de sus hijos, continuó, con la voz cada vez más alta de indignación. Les dan apartamentos, coches, puestos directivos. ¿Y tú? Me diste discursos sobre la integridad y el trabajo duro. La integridad no paga la renta en Polanco, papá. Cada palabra era un veredicto, una condena a mi filosofía de vida. Lo escuché en silencio, asimilando cada golpe, cada acusación injusta. Una parte de mí, la orgullosa y herida, quería alzar la voz y revelarlo, todo, aplastarlo con la abrumadora verdad de mi éxito. Pero la parte de mí que era padre, la parte que lo amaba a pesar del dolor, me mantuvo en calma. La ira es un océano que ahoga la razón. Revelar la verdad en un momento de furia sería un acto de venganza, no de paternidad. Sería demostrar mi punto de vista, pero a costa de quebrantar su espíritu. Y no me había esforzado tanto para destruir mi propia creación. Así que esperé, anclé mi dolor en un océano de paciencia, y esperé una señal, que la marea cambiara a nuestro favor. Finalmente agotó su arsenal de quejas, reclinándose en su silla con aire de desafío exhausto. El silencio que se instaló entre nosotros era pesado, denso, lleno de todo lo que había permanecido en el olvido durante años. Esperaba que yo replicara, que me defendiera, que le implorara perdón. Lo que no esperaba, lo que ninguno de los dos podía prever, era que el universo estaba a punto de intervenir en nuestro drama privado, enviando a un mensajero improbable para cambiar el guión irrevocablemente. El telón de nuestro pequeño escenario estaba a punto de levantarse para dar paso a un escenario mucho más grande. Respiré hondo, lista para intentar salvar la distancia que nos separaba. Mateo, comencé con una voz sorprendentemente firme. El verdadero éxito no es lo que se compra, es lo que se construye. Es el respeto que te ganas con tus acciones, no con tu apellido. Puso los ojos en blanco, interpretando claramente mis palabras como otro cliché vacío, de un hombre que no entendía el mundo moderno. Abrió la boca para interrumpirme, pero la palabra no salió. Su mirada se fijó en un punto detrás de mí, y su rostro palideció. Una figura imponente se acercó a nuestra mesa, alto, elegante, con un traje que probablemente costaba más que mi coche. El hombre emanaba un aura de poder indiscutible. Lo reconocí al instante, al igual que Mateo. Era Ricardo Morales, el director ejecutivo de una de las corporaciones más grandes del país. El mismo Ricardo Morales cuya empresa había despedido a mi hijo la semana anterior. Mateo se tensó, esperando el golpe final de la humillación, ser confrontado y quizás ignorado por su ex jefe frente al padre al que acababa de menospreciar. La ironía era tan cruel que casi resultaba poética. Pero lo que se desató desafió todas las expectativas, especialmente las de Mateo. Ricardo Morales caminó directamente a nuestra mesa, pero su mirada no estaba en mi hijo. Sus ojos estaban fijos en mí. Ignoró por completo a Mateo, como si fuera invisible, y se detuvo a mi lado, extendiendo la mano con una sonrisa que era una mezcla de sorpresa y profundo respeto. La dinámica de poder en todo el café parecía inclinarse hacia nuestra pequeña mesa, y mi hijo estaba en el epicentro de un terremoto que no podía comprender. Antes de contarles lo que sucedió después, ese momento que revolucionó nuestro mundo, quisiera hacer una breve pausa. Si esta historia de un padre y un hijo en una encrucijada ya les resuena, por favor, muestren su apoyo haciendo clic en me gusta y suscribiéndose al canal. También me encantaría saber desde qué ciudad y país lo están viendo. Leer sus comentarios me da una fuerza inmensa y me hace sentir que no estamos solos en estas experiencias. Su apoyo es realmente el combustible que necesitamos para seguir adelante. Señor Javier, exclamó Ricardo, con una voz cálida y llena de deferencia que hizo que Mateo se encogiera en su silla. Qué maravillosa coincidencia, y qué honor, encontrarme aquí. Espero no interrumpir un momento importante. El uso del título de señor, la formalidad, el genuino respeto, todo era tan incongruente con la imagen que Mateo tenía de mí, que su mente pareció haber sufrido un cortocircuito. Miró a Ricardo,
a mí y de nuevo a Ricardo, intentando desesperadamente resolver una ecuación imposible en su cabeza. Estreché la mano de Ricardo, con una calma que desmentía la tormenta de emociones que me azotaba. Ricardo, por favor, sin formalidades. El placer es mío. Solo estoy tomando un café con mi hijo Mateo, dije, incluyendo deliberadamente a Mateo en la conversación. Ricardo le dirigió a Mateo una mirada rápida y desinteresada, un asentimiento apenas perceptible, antes de centrar toda su atención en mí. Para el director ejecutivo, mi hijo era solo un elemento decorativo. Yo era la protagonista. Este cambio de roles fue un golpe más duro para el orgullo de Mateo que cualquier despido. Señor Javier, necesito agradecerle, continuó Ricardo en voz baja pero intensa. Su consejo de la semana pasada sobre la adquisición de esa startup tecnológica fue una jugada maestra. La junta directiva se mostró escéptica, pero su análisis lo cambió todo. Nos salvó de perder una oportunidad de oro, y lo que es más importante, de cometer un error estratégico monumental. Su visión, como siempre, nos supera en años. Cada palabra de elogio que Ricardo me dirigía era como un ladrillo que se desprendía violentamente del muro de desprecio que Mateo había construido a mi alrededor. La palabra que Mateo había usado como arma, asesor, ahora era pronunciada por el líder de una de las empresas más grandes del país como un título honorífico, sinónimo de sabiduría y poder. La humillación de Mateo era palpable. No solo lo ignoraban, lo obligaban a presenciar la prueba viviente e irrefutable de que toda su apreciación de su padre, la base de su resentimiento, era fundamental y espectacularmente errónea. El suelo bajo sus pies había desaparecido y estaba en caída libre, sin nada a lo que aferrarse. Ricardo, quizá percibiendo la tensión en el ambiente, decidió irse. Bueno, no le haré perder más tiempo. Ha sido un verdadero placer, señor Javier. Por favor, llámeme si necesita algo, lo que sea. Me dio un último apretón de manos firme, una mirada que transmitía un universo de respeto y gratitud, y se marchó, dejando tras sí un rastro de silencio y confusión. El mundo de la cafetería volvió a la normalidad, pero nuestro mundo privado había cambiado para siempre. Como si la escena no fuera ya lo suficientemente surrealista, el camarero se acercó discretamente a nuestra mesa unos momentos después. Señor Javier, dijo en voz baja, el señor Morales insistió en pagar su cuenta antes de irse. También nos dejó instrucciones para asegurarnos de que usted y su acompañante tuvieran lo mejor de todo. Este pequeño acto final, esta cortesía que claramente era una orden, consolidó la nueva realidad. No se trataba de un encuentro casual entre conocidos. Era un tema que rendía homenaje a un rey disfrazado. Mateo finalmente rompió el silencio. Su voz era un hilo, frágil, apenas audible. Padre, empezó, tragando saliva con dificultad. La arrogancia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una vulnerabilidad que no había visto desde que era pequeño. Levantó la mirada para encontrarme con la mía, y en ella ya no había desprecio, solo una pregunta enorme, aterradora y esperanzadora. ¿Quién eres realmente? La pregunta flotaba entre nosotros, agobiada por toda una vida de secretos. En ese momento, supe que el juego había cambiado. El punto de inflexión, el clímax del primer acto de nuestra historia, había llegado. El viaje de Mateo ya no consistía en demostrar que era mejor que yo. Se trataba de descubrir quién era yo realmente, y esta búsqueda de la verdad lo obligaría a enfrentarse a sí mismo, a sus prejuicios, a su arrogancia y a su propia definición de valor. La humillación que había intentado infligirme se había convertido en una lección de humildad para él. Antes de continuar con la revelación que siguió, quiero hacer un llamado a quienes encuentran fuerza en la fe. Si amas a Jesús y crees en el poder transformador del perdón y la humildad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nuestras historias buscan iluminar estos valores, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, existe una oportunidad de redención y crecimiento. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca inspiración, y nunca te perderás ninguno de nuestros futuros mensajes de esperanza. Gracias por tu apoyo, y que Dios te bendiga.
Lo observé lidiar con la avalancha de nueva información. Su padre, inútil, aparentemente era un respetado asesor de uno de los hombres más poderosos del país. A su padre, con pequeñas aspiraciones, le agradecían por acuerdos multimillonarios. La contradicción era tan evidente que lo dejó sin palabras, sin palabras. Todo su sistema de creencias, que lo colocaba a él en la cima y a mí en el fondo, había sido violenta y públicamente invertido. Ya no estaba viendo a un padre, sino a un completo desconocido. La ironía de la situación era casi abrumadora. Me había llevado a la cafetería más cara de la ciudad para mostrarme un mundo al que no pertenecía, solo para descubrir que no solo pertenecía, sino que podía ser el dueño del lugar. Quería empequeñecerme para sentirse más grande, pero terminó sintiéndose como un enano ante un gigante que ni siquiera sabía que existía. La lección que intenté enseñarle con palabras durante años, el destino se la enseñó en menos de 5 minutos con una escena devastadora. El primer paso de su verdadera educación estaba completo. La semilla de la duda se había plantado en la tierra fértil de su orgullo herido. Ahora me tocaba a mí regarla, no con arrogancia ni con un «te lo dije», sino con la verdad, entregada en dosis que pudiera absorber. Necesitaba guiarlo para que saliera de los escombros de sus viejas creencias y mostrarle un nuevo camino, uno basado en valores reales, no en apariencias. Su pregunta aún resonaba en el silencio. ¿Quién eres realmente? Sabía que la respuesta no estaba en un título ni en un número de mi cuenta bancaria. La respuesta estaba en una vida de trabajo, una filosofía de discreción, una red de influencia basada en la confianza y el respeto, no en el miedo y la ostentación. Y por primera vez, estaba lista para compartir esa respuesta con él. El velo estaba a punto de levantarse. Miré a mi hijo y, por primera vez esa mañana, no vi al joven arrogante que me había hecho daño. Vi a un niño perdido y asustado cuyos mapas del mundo habían resultado falsos. Y en sus ojos, vi un rayo de esperanza, la posibilidad de reconectar, de reconstruir. El dolor de la humillación comenzó a dar paso a un nuevo sentimiento, la responsabilidad de guiar a mi hijo a través de la verdad que estaba por venir. Terminé mi café con un sorbo lento y pausado, marcando el final de una era en nuestra relación y el comienzo de otra. Volví a colocar la taza en su plato con un suave clic, el único sonido en el silencio que nos envolvía. Ese clic fue un punto final, el final de la historia del padre fracasado y el hijo resentido. Y fue el comienzo de algo completamente nuevo. La respuesta a su pregunta sería la clave del siguiente capítulo. Y así, con el sol de la mañana iluminando el polvo de un mundo en ruinas, el primer acto de nuestra historia llegó a su fin. Se había presentado la injusticia, se había desencadenado el giro inesperado y se había lanzado un gancho poderoso. La búsqueda de Mateo por la identidad de su padre fue, de hecho, el comienzo de la búsqueda de la suya propia, y este viaje prometía ser mucho más desafiante y revelador que cualquier carrera corporativa que pudiera haber soñado. Miré a mi hijo a los ojos, un reflejo de confusión y conmoción, y supe que la respuesta que buscaba no podía expresarse con palabras. Toda una vida de secretos no podía desentrañarla con una simple explicación en una mesa de café. La verdad necesitaba ser mostrada, sentida, vivida. La respuesta a esa pregunta no está aquí, Mateo, dije con calma, mi voz cortando la tensión entre nosotros. No está en el fondo de una taza de café cara ni en las palabras de Ricardo Morales. Si de verdad quieres saber quién soy, tienes que venir conmigo. Te mostraré mi trabajo inútil. Me puse de pie, dejando unos billetes en la mesa por costumbre. Un gesto que el camarero, al tanto de las órdenes de Ricardo, ignoraría. La invitación estaba hecha. La decisión era suya. Durante un largo instante, permaneció paralizado, mientras su cerebro procesaba el giro de los acontecimientos. El mundo que conocía se había trastocado en menos de 10 minutos. La figura paterna que había construido y despreciado era una farsa, y la realidad, un enigma aterrador. Vi la lucha en su rostro, el orgullo herido luchando contra una curiosidad desbordante.
Finalmente, como impulsado por una fuerza invisible, se puso de pie. No dijo una palabra, pero su silencio fue una capitulación. Me siguió fuera de la cafetería, no como un hijo avergonzado, sino como un discípulo ante un misterio que necesitaba desesperadamente desentrañar. La dinámica de poder entre nosotros se había invertido por completo. No lo llevé a mi coche de lujo, que estaba escondido en un garaje subterráneo, a kilómetros de distancia. En cambio, caminamos hasta una calle lateral y nos subimos a mi vehículo habitual, un sedán discreto, limpio, pero con varios años de antigüedad. La confusión de Mateo se acentuó. Esperaba quizás un Rolls Royce, un chofer, alguna señal externa de la riqueza que acababa de insinuar, pero le ofrecí otra contradicción, otra pieza del rompecabezas que no encajaba. Subió al coche en silencio. El sencillo interior contrastaba marcadamente con la ropa de diseño que vestía. La ruta que tomamos lo confundió aún más. Dejamos atrás los rascacielos de Minondes, espejos y las boutiques de lujo de Polanco. Conduje hacia una zona más antigua e industrial de la ciudad, una zona de almacenes de ladrillo y calles adoquinadas, el corazón palpitante y obrero de la metrópolis. Mateo miraba por la ventana, con el rostro desfigurado por el escepticismo y la aprensión. Probablemente imaginaba que lo llevaba a un pequeño taller, quizá un almacén polvoriento, para mostrarle la mediocre realidad de mi trabajo y, de alguna manera, demostrarle una moraleja. Seguía, intentando encajarme en una estructura que su mente pudiera comprender, pero a cada kilómetro, la estructura se volvía más inadecuada. Me detuve frente a un edificio anónimo de ladrillo rojo, sin letrero ni logotipo, indistinguible de los demás almacenes de la calle. Ya llegamos, anuncié. La decepción en el rostro de Mateo fue casi cómica. ¿Es esto?, preguntó con un tono de incredulidad. ¿Tu gran secreto es un almacén abandonado? No respondí. Simplemente bajé del coche y caminé hacia una puerta metálica sin adornos. Usé una tarjeta de acceso y un escáner de huellas dactilares. La puerta se abrió con un suave clic, revelando no la oscuridad y el polvo que él esperaba, sino una luz brillante y el suave zumbido de la tecnología de vanguardia. Mateo se quedó boquiabierto. El interior no era un almacén, sino un centro de mando de vanguardia. Docenas de pantallas cubrían las paredes, mostrando gráficos bursátiles en tiempo real, mapas logísticos con rutas de envío que se movían como arterias vivas por todo el continente y flujos de datos de decenas de empresas. Un pequeño equipo de analistas jóvenes y concentrados trabajaba en silencio, con el rostro iluminado por el brillo azul de los monitores. No había lujos, ni sofás de cuero, ni obras de arte caras. Solo funcionalidad, eficiencia y el poder puro de la información. Este era el verdadero cerebro de mi imperio. Bienvenido a mi oficina, Mateo, dije, rompiendo su silencio atónito. Aquí es donde doy mis consejos, inútiles. Caminé por el espacio y el equipo me saludó con respetuosos gestos de la cabeza, pero sin interrumpir su trabajo. Eran los mejores y más brillantes, reclutados por su talento, no por su apellido. Gestionaron inversiones, optimizaron operaciones e identificaron oportunidades que impulsaron el silencioso motor de nuestro conglomerado. Un conglomerado que poseía, entre muchas otras cosas, una participación mayoritaria en la empresa tecnológica de la que Ricardo Morales era CEO. Uninu. Mostré una de las pantallas. ¿Ves esta empresa de logística? La compramos hace 5 años cuando estaba al borde de la quiebra. Reestructuramos la administración, invertimos en tecnología y salvamos 3.000 empleos. Hoy es líder del mercado. Señalé otra. Esta es una empresa agrícola que desarrolla técnicas de agricultura sostenible. Alimenta a 500.000 de personas y opera de forma rentable. Y esta, dije, señalando el símbolo de una constructora, acaba de ganar la licitación para construir hospitales en zonas rurales. Cada punto en la pantalla era una historia, una inversión, una vida impactada. Mateo estaba abrumado, tambaleándose bajo el peso de la revelación. Caminaba de un puesto de trabajo a otro como en un sueño, tocando el borde de una mesa como para asegurarse de que era real. La magnitud de todo, la complejidad, el alcance global, era inimaginable. El padre que creía conocer,
El hombre al que consideraba un simplón era en realidad el arquitecto y director de Minodesam, una vasta y compleja orquesta corporativa. La vergüenza empezó a invadir su rostro, un rubor le subió por el cuello. Empezaba a comprender el verdadero alcance de su ignorancia. Lo llevé a una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal, desde donde podíamos ver todo el centro de operaciones. Nos sentamos y, por primera vez, me miró con una pregunta genuina en los ojos. Ya no era un desafío, sino una necesidad desesperada de comprender. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué ocultar todo esto? ¿Por qué dejarme pensar lo que pensaba? La pregunta era la clave de todo. No se trataba de dinero ni poder, sino de secretismo, y él merecía la respuesta. Fue entonces cuando decidí compartir mi filosofía con él, el credo que guió mi vida. De joven, Mateo, más joven que tú, vi lo que el dinero fácil puede hacerle a la gente. Vi amigos perder el rumbo, familias destruidas por la avaricia. La riqueza, cuando no se gana, cuando no se comprende, no es una bendición, es un veneno. Debilita el carácter, corrompe el alma y crea una falsa sensación de derecho. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, observándolo absorber cada sílaba. Tu abuelo, continué, era un hombre honesto, carpintero. No me dejó dinero, pero sí algo mucho más valioso. El conocimiento del valor de un día de trabajo y el orgullo de construir algo con tus propias manos. Me enseñó que el respeto no se compra, se gana. Juré que mi hijo aprendería la misma lección. Quería que te hicieras un nombre, que descubrieras tu propia fuerza, que saborearas el éxito y el fracaso por tus propios méritos. No quería que fueras el hijo de Javier. Quería que fueras, simplemente, Mateo. Un hombre valioso por lo que es, no por lo que heredaría. Mi plan era darte las herramientas, la educación, el apoyo moral, pero nunca el apoyo de una fortuna que no ganaste. Esperaba que te convirtieras en un hombre, Mateo, un hombre de verdad, para poder compartir todo esto contigo, no como una herencia, sino como una sociedad. Parece que subestimé cuánto te dolió mi silencio, y por eso te pido disculpas. No pudo responder. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja y abrumadora. Vergüenza, arrepentimiento, y quizás por primera vez, una comprensión genuina del amor de un padre. Veía los últimos 25 años de su vida bajo una luz completamente nueva y devastadora. Cada queja, cada accesorio lujoso que codiciaba, cada palabra, despectiva que me había dirigido, todo ahora parecía infantil y grotesco. El muro de su orgullo se había derrumbado. Mientras veo a mi hijo atravesar esta dolorosa pero necesaria transformación, me gustaría hacer una pausa y conectar con quienes me escuchan. Cada persona tiene su propio camino, pero las emociones son universales. Me encantaría saber qué hora es donde están y de qué ciudad o país son en nuestra comunidad. Leer sus comentarios, conocer un poco sus mundos, nos une y me recuerda que a pesar de la distancia, compartimos las mismas luchas y esperanzas. Gracias por ser parte de este intercambio. Lo dejé procesarlo unos minutos. El silencioso zumbido del centro de mando era el único sonido en la habitación. Finalmente, levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero con una nueva claridad. Todo lo que dije, en la cafetería, empezó con la voz entrecortada. Papá, yo no sé qué decir. Lo siento, parece tan insignificante. Asentí. Lo sé, hijo, pero es un comienzo. Lo que importa no son las palabras de ahora, sino las acciones del mañana. Me puse de pie. Pero la verdad no está completa. Te enseñé el cerebro. Ahora, te mostraré el corazón. Volvimos al coche y el ambiente entre nosotros se transformó por completo. El silencio ya no era de hostilidad, sino de reflexión y anticipación. Conduje otros 20 minutos hasta llegar a una gran fábrica a las afueras de la ciudad. A diferencia de la oficina anónima, esta tenía un gran cartel: Innovatec Textiles. Fue una de las primeras empresas que adquirí, la base de mi imperio. Fue allí donde mi teoría de inversión se hizo realidad, donde las cifras de las pantallas se transformaron en empleos, productos y vidas. Al bajar del coche,
El sonido de maquinaria pesada llenó el aire. En la entrada, el gerente de la planta, un hombre corpulento llamado Roberto, me vio y me sonrió con una sonrisa amplia y sincera. Javier, qué grata sorpresa. No te esperábamos hoy, dijo, dándome un fuerte abrazo, amistoso. No hubo señor ni formalidad, solo la calidez del respeto mutuo, forjado durante 20 años de trabajo codo con codo. Miró a Mateo con curiosidad. ¿Y este joven? Este es mi hijo Mateo, respondí. Ha venido a aprender un poco sobre el negocio familiar. Mientras caminábamos por la planta, ocurrió algo increíble. Los trabajadores, hombres y mujeres de todas las edades, al verme, sonrieron y me saludaron por mi nombre. Buenos días, Javier. ¿Cómo está la familia, Javier? No, pararon las máquinas. El trabajo continuó, pero el reconocimiento fue cálido y genuino. No me veían como el dueño todopoderoso y distante. Me veían como uno de ellos, un hombre que conocía el olor a aceite de máquina y el sonido de una línea de producción funcionando a toda máquina. Me detuve junto a una mujer que operaba un telar complejo. Elena, ¿cómo está tu nieto? ¿Salió bien la cirugía? Se giró, con los ojos iluminados. Javier, salió perfecto, gracias a Dios y al seguro médico de la empresa. Ya está corriendo por toda la casa y me está volviendo loca. Se rió. Salúdalo de mi parte, dije, y seguí caminando. Mateo me observaba asombrado. No era solo dueña, formaba parte de esa comunidad. Conocía sus historias, sus dificultades, sus alegrías. Le enseñé a Mateo la cafetería limpia y espaciosa donde la empresa subvencionaba comidas calientes y nutritivas. Le enseñé la guardería, donde cuidaban a los hijos de los empleados mientras sus padres trabajaban. Le enseñé el centro de Middle Capacitación, donde los jóvenes aprendices recibían formación profesional. Una empresa, Mateo, no es solo un estado financiero, le expliqué, con la voz casi ahogada por el ruido de la fábrica. Es un organismo vivo, es una responsabilidad social. Estas personas no son números en una hoja de cálculo, son familias, son sueños. Esta es la verdadera recompensa de nuestro trabajo. Mateo estaba visiblemente conmocionado. La realidad de lo que veía era un ataque directo a todos sus valores superficiales. Él, que medía el éxito en autos deportivos y apartamentos de lujo, ahora se enfrentaba a una medida de éxito completamente diferente. El bienestar de miles de personas, la lealtad de una comunidad, el respeto ganado no por el miedo, sino por el cariño genuino. Se estrelló contra un muro, aplastado por la enormidad de su propia superficialidad. Miró las manos de los trabajadores, callosas y manchadas de grasa, y luego miró las mías, que a pesar de los años detrás de un escritorio, aún conservaba las cicatrices de mis primeros días como mecánico, y finalmente miró sus propias manos, suaves y bien cuidadas, que jamás habían visto un día de trabajo manual. En ese momento, comprendió la diferencia fundamental entre nosotros. Él quería consumir valor, yo quería crearlo. La vergüenza en su rostro era tan profunda, tan cruda, que aparté la mirada para darle un momento de privacidad con su propio dolor. Recordé a su madre, mi difunta esposa. Siempre creyó en Mateo, incluso en mí no sentar sus momentos más arrogantes. Tiene buen corazón, Javier, decía. Simplemente está perdido, intentando encontrar su lugar en un mundo que transmite mensajes equivocados. Ten paciencia. Algún día encontrará el camino de regreso a casa. Al ver a mi hijo allí, destrozado y vulnerable en medio de la fábrica que construimos juntos, sentí que quizás, por fin, la profecía de su madre se estaba cumpliendo. Estaba, dolorosamente, encontrando el camino de regreso. El ruido de la fábrica se sentía como un corazón latiendo, el corazón de mi legado. Y vi en los ojos de Mateo que él también podía oírlo. Ya no era solo ruido, era el sonido de vidas, de trabajo, de propósito. Estaba presenciando el verdadero poder, no el poder que domina, sino el poder que construye, que sostiene, que cuida. La arrogancia que había mostrado en la cafetería parecía pertenecer a otra persona, a una vida pasada. El joven frente a mí era un extraño, despojado de sus certezas, vulnerable y listo para ser moldeado de nuevo.
La magnitud de la revelación había pasado de lo intelectual a lo emocional. En la oficina, comprendía la magnitud de mi imperio. Aquí, en la fábrica, sentía el peso de mi responsabilidad. Cada rostro que nos cruzaba era un recordatorio de su ignorancia, de cómo había juzgado mal no solo a mí, sino también el sentido mismo del trabajo y la vida. Ya no podía mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza gacha. Sus zapatos de diseño parecían absurdamente fuera de lugar en el suelo de hormigón, manchado de aceite. La tensión en su interior era palpable. Era una batalla interna entre el ego mortalmente herido y la conciencia que despertaba abrumadoramente. Estaba al borde del colapso, el momento en que una persona se quiebra por completo o se permite reconstruirse en una forma más fuerte y auténtica. Lo observé, con el corazón dividido entre el dolor de verlo sufrir y la esperanza de lo que podría llegar a ser si sobrevivía a este bautismo de realidad. Lo llevé a una zona más tranquila, una pequeña oficina de supervisión con vistas a toda la línea de producción. Nos quedamos allí, observando a través del cristal el rítmico ballet de hombres y máquinas. El silencio se prolongó, pero ya no era incómodo. Era un silencio de procesamiento, de duelo por una identidad perdida y de gestación de una nueva. Sabía que debía dejar que él diera el siguiente paso. La iniciativa tenía que ser suya. Finalmente, se giró hacia mí, con el rostro surcado por lágrimas que ya no se molestaba en ocultar. La fachada de sofisticación se había disuelto por completo, revelando al joven asustado y arrepentido que se escondía debajo. Padre, dijo con voz entrecortada, con una dificultad que revelaba la profundidad de su emoción. Fui un idiota, un arrogante y ciego. No hay otra palabra. Te juzgué, te humillé, y no tenía derecho. No sabía nada. Te miré y vi debilidad, cuando en realidad estaba viendo verdadera fuerza. Continuó, con las palabras fluyendo en una confesión catártica. Medí tu valor con la vara equivocada, una que nunca antes había visto en él. Flotaba en el aire entre nosotros, más pesado que toda la maquinaria de la fábrica. Esa disculpa fue su rendición incondicional, la entrega de las llaves de la fortaleza de su ego. No solo se disculpaba por sus palabras en la cafetería, se disculpaba por toda una vida de juicios, por años de orgullo ciego que lo habían cegado al hombre que tenía frente a él. Era el sonido de un hombre que se derrumba para ahí poder reconstruirse. No respondí con palabras. En ese momento las palabras habrían sido insuficientes, débiles. En cambio, di un paso adelante y lo abracé. Un abrazo paternal, fuerte e inquebrantable. El tipo de abrazo que no le había dado desde que era niño, y corrió hacia mí con una rodilla raspada. Sentí sus hombros temblar mientras sollozaba contra mi pecho, liberando años de frustración, inseguridad y arrepentimiento. Allí, entre el olor a aceite y el sonido del trabajo honesto, padre e hijo se reencontraron. Ese abrazo sanó heridas que ninguno de los dos sabía que eran tan abiertas y sangrantes. Cuando por fin nos separamos, mantuve mis manos sobre sus hombros, obligándolo a mirarme. No hay nada que perdonar, Mateo, dije con la voz entrecortada por la emoción. Un hombre perdido no tiene la culpa de no encontrar su camino. Solo necesita que alguien le muestre un mapa. Debí habértelo mostrado antes. Bienvenido de nuevo a casa, hijo. Las palabras de su madre resonaron en mi mente, y supe que, donde quiera que estuviera, sonreía. La reconciliación era el primer paso, la catarsis necesaria, pero la redención, ese era un camino mucho más largo. Tras la oleada de emoción, el aire entre nosotros se sintió más ligero y claro. La verdad nos había liberado de nuestros roles de víctima y antagonista. Ahora, éramos solo padre e hijo, enfrentando un futuro incierto. El perdón es un don, Mateo, pero el respeto, sobre todo el respeto por uno mismo, es algo que hay que cultivar, dije, con un tono que pasó de paternal a mentor. Te he mostrado mi mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Me miró, con los ojos aún húmedos, pero con un nuevo destello de determinación. Estaba listo para escuchar. Te ofrezco una oportunidad, continué, pero no es la oportunidad que siempre has soñado. No hay una oficina en la esquina,
ni un puesto de vicepresidente, ni un coche de empresa esperándote afuera. La oportunidad que te ofrezco es mucho más difícil y mucho más valiosa. La curiosidad y un atisbo de miedo se reflejaron en su rostro. Apenas había vislumbrado la cima de la montaña, pero estaba a punto de decirle que su camino comenzaría en lo más profundo del valle, en el lodo. Si de verdad quieres aprender este oficio, si quieres formar parte de este legado honrando la memoria de tu madre y el esfuerzo de cada persona en este edificio, tu camino no empieza en una sala de juntas. Empieza aquí, dije, golpeando el suelo de hormigón con el pie. Mañana a las 6 de la mañana. Tu primer puesto en la empresa de tu padre no será director, será aprendiz. Y tu primer jefe no seré yo, sino Roberto, el gerente que conociste en la entrada. La propuesta flotaba en el aire, impactante por su simplicidad y dificultad. Tu primer trabajo será ayudar al equipo de mantenimiento a limpiar las máquinas. Luego aprenderás a operar cada una. Almorzarás en la cafetería, en la misma mesa que los hombres y mujeres que considerabas invisibles hasta esta mañana. Aprenderás sus nombres, escucharás sus historias y sentirás su cansancio en los huesos. Te ganarás su respeto, no por ser mi hijo, sino por ser uno de ellos. Vi el conflicto en sus ojos. Era una píldora difícil de tragar para alguien que, horas antes, se consideraba de élite. Empezar desde abajo no era una metáfora, era una orden literal. Sería una humillación diaria, una muerte constante para su antiguo yo. Pero necesitaba que lo entendiera. Este imperio no se construyó con hojas de cálculo y proyecciones financieras, Mateo. Ese es solo el marco. Se construyó con el sudor, la lealtad y la dignidad de esta gente. No puedes liderar a hombres y mujeres cuyo trabajo no comprendes y cuyo valor no reconoces a nivel visceral. Esto no es un castigo. Es la única educación que realmente importa. Di un paso atrás, dándole espacio para respirar, para pensar. Le había dado la verdad. Le había dado el perdón. Ahora, le estaba dando una opción. La opción de permanecer como un espectador arrepentido de un mundo que no entendía, o de convertirse en un participante activo en su construcción, empezando por el ladrillo más básico. Era la elección entre la fácil redención de las palabras y la difícil redención de las acciones. Lo miré a los ojos con el rostro serio, pero el corazón rebosante de amor desafiante. Te he mostrado quién soy, hijo. Ahora te ofrezco la oportunidad de descubrir en quién puedes convertirte. La oportunidad de ser el hombre que tu madre siempre creyó que existía en ti. El camino es tuyo. ¿Aceptas el reto? Se planteó la pregunta final, un ultimátum de amor y legado. El segundo acto de nuestra historia terminó allí, no con una respuesta, sino con la pregunta más importante de la vida de Mateo, resonando junto con el sonido ensordecedor y esperanzador de las máquinas que nos rodeaban. La pregunta flotaba entre nosotros, un desafío suspendido en el aire denso y ruidoso de la fábrica. Todo mi imperio, todo mi legado, toda mi esperanza de recuperar a mi hijo, todo se reducía a ese momento, a esa decisión. Vi el torbellino de emociones en sus ojos, el miedo a lo desconocido, el dolor aún ardiente de la humillación, el último aliento de su orgullo herido. Se miró las manos, suaves e inútiles en ese entorno. Luego miró los rostros de los trabajadores, cansados pero dignos. Finalmente, su mirada se encontró con la mía, y en ella vi una chispa, una brasa de determinación que no había visto en años. Respiró hondo, enderezó los hombros, y la vacilación en su rostro dio paso a una resolución férrea. No respondió con un tembloroso sí. En cambio, extendió la mano. Un gesto sencillo, pero cargado de profundo significado. No era la mano de un hijo a un padre, sino la de un hombre a otro, sellando un contrato. La tomé, y su apretón fue firme y decidido. Acepto, dijo con voz clara e inquebrantable, elevándose por encima del ruido de las máquinas. Acepto el reto. En ese instante, la victoria no fue mía, fue nuestra. El ciclo de Minodecy, resentimiento se había roto, y un nuevo ciclo, de respeto y trabajo, estaba a punto de comenzar. El verdadero trabajo de reconstruir la empresa y su alma comenzaría al amanecer.
A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 4:30 en la habitación de Mateo. Por primera vez en su vida no lo apagó para volver a dormir. Se levantó a oscuras. El silencio de la casa contrastaba con la tormenta que se desataba en su mente. Se quitó la ropa de diseñador y se puso unos vaqueros sencillos y una camisa de algodón que habíamos comprado de camino a casa el día anterior. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. La armadura de la arrogancia había desaparecido, dejando tras sí una vulnerabilidad cruda, una ansiedad que le revolvía el estómago. Estaba aterrorizado, pero siguió adelante. A las 6 en punto, cruzó las puertas de la fábrica. Apenas había salido el sol, y el patio estaba lleno de trabajadores que llegaban para el primer turno. Sus miradas curiosas lo seguían, llenas de sospecha y desconfianza. Era un extraño, un intruso en su mundo. Roberto, el gerente, lo esperaba en la entrada, con el rostro impasible, sin ningún trato especial. 5 minutos tarde, novato, dijo secamente, a pesar de que Mateo era puntual. Tu primera lección. En mi fábrica, puntual ya es tarde. Acompáñame. La lección había comenzado incluso antes de que pusiera un pie en la línea de producción. Roberto lo condujo a un rincón donde se preparaban un conjunto de máquinas complejas para el día. Su responsabilidad hoy, dijo el gerente, entregándole un cubo de trapos y una botella de solvente, es asegurarse de que cada centímetro de estas máquinas esté impecablemente limpio. Si encuentro una sola mancha de grasa donde no debería estar, la limpiará de nuevo. ¿Entendido? Mateo observó la tarea, la más básica, la más humillante. Era un trabajo al que nadie prestaba atención, pero del que todos dependían. Entendido, señor, respondió con voz firme a pesar de la humillación que sentía. Las primeras horas fueron un infierno. El trabajo era físicamente exigente, sucio y monótono. Sus músculos, desacostumbrados al esfuerzo, pronto empezaron a dolerle. El olor a disolvente era intenso, y el ruido constante de la fábrica era un dolor de cabeza palpitante. Varios trabajadores pasaron, mirándolo con curiosidad y desprecio. Oyó un susurro. Es el hijo del jefe, jugando a ser pobre por un día. Cada mirada, cada susurro, era una puñalada a su ego ya herido. Apretó los dientes, se tragó el orgullo y continuó fregando, concentrado en la tarea, en el frío metal bajo sus dedos. A la hora del almuerzo estaba exhausto, cubierto de grasa y sudor. Se dirigió a la cafetería, donde la conversación y las risas cesaron en cuanto entró. Tomó su bandeja y buscó un asiento, pero todas las mesas parecían cerrarse. Encontró un rincón vacío y comió en silencio, con la soledad como única compañía. Ese aislamiento era más doloroso que el trabajo físico. Era un fantasma, presente pero invisible, pagando el precio de una vida de privilegios y desconexión. Fue entonces cuando ocurrió un pequeño milagro. Elena, la telarista que habíamos conocido el día anterior, se acercó a su mesa. Traía 2 tazas de café. Le puso una delante. Parece que lo necesitas, chico, dijo con voz amable pero sin lástima. El primer día siempre es el peor, sobre todo cuando tienes algo que demostrar. Mateo levantó la vista, sorprendido. Gracias, consiguió decir con voz ronca. Un consejo, continuó sentada frente a él. No se fijan en tu ropa ni en tu apellido. Se fijan en tus manos. Deja que vean tus callos y empezarán a verte. Ese simple gesto de bondad, esa taza de café, fue un salvavidas en un océano de aislamiento. Fue la primera grieta en el muro de desconfianza entre él y ese mundo. Elena no lo veía como el hijo del jefe, sino como un joven con dificultades, y al compartir su café y su sabiduría, le ofreció la primera chispa de aceptación. Mateo bebió el café. El líquido caliente le calentó no solo el cuerpo, sino también el alma. Comprendió que el respeto allí no se daba gratis. Había que ganárselo, gesto a gesto. Desde una oficina con vistas a la fábrica, observé la escena. Mi corazón se llenó de un orgullo que ninguna negociación exitosa me había dado jamás. Me había prometido no intervenir, no facilitarle el camino. Necesitaba librar sus propias batallas, encontrar sus propios aliados. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo. Ver a Elena,
una de las empleadas más antiguas y respetadas. Acercarse a él fue la confirmación de que mi apuesta había sido correcta. La semilla de la humildad, plantada el día anterior, comenzaba a germinar. Las semanas siguientes fueron un calvario. Mateo pasó de limpiar a transportar materiales y luego a aprender a operar las máquinas más sencillas. Cada día era una lección de humildad. Cometía errores, recibía reprimendas delante de todos, sentía la frustración de no ser bueno en algo, pero no, se rindió. Llegaba temprano, se iba tarde, preguntaba, escuchaba más de lo que hablaba. Lentamente, muy lentamente, las miradas de desprecio se convirtieron en asentimientos reticentes y luego en saludos sinceros. Una noche, semanas después de empezar, llegó a casa exhausto, con un pequeño corte en la mano. Le ayudé a limpiar la herida. ¿Qué tal tu día?, le pregunté. Por primera vez, sonrió. Difícil, pero bien. Hoy Carlos me enseñó un truco para calibrar la máquina de corte. Dijo Aprendo rápido. No se trataba del truco de la máquina. Se trataba de Carlos me enseñó. Ya no era un marginado. Formaba parte de un equipo. Empezaba a coleccionar no artículos de lujo, sino momentos de conexión humana. Nuestras cenas habían cambiado. Antes eran campos de batalla silenciosos o monólogos de sus quejas. Ahora, me hablaba de la fábrica, de la gente, de los retos de la producción. Hablaba con pasión sobre la optimización de un proceso, sobre la sugerencia de un empleado para mejorar la seguridad. Estaba aprendiendo el negocio de la única manera que importa, desde dentro. Y yo por fin estaba conociendo a mi hijo. El hombre en el que se estaba convirtiendo era más impresionante que cualquier imperio que yo pudiera construir. La transformación no fue solo interna. Estaba más delgado y más fuerte. La arrogancia en su postura dio paso a una confianza serena. Ya no necesitaba ropa de diseñador para sentirse valioso. Su valía provenía de su trabajo, del respeto que se ganaba. Se estaba convirtiendo en un líder sin ocupar un puesto de liderazgo, simplemente con el ejemplo, la perseverancia y una humildad recién descubierta. El imperio ahora tenía un futuro, un heredero digno, forjado en el fuego de la fábrica. Este es el punto de nuestra historia donde la justicia empieza a tomar forma, no como venganza, sino como un reequilibrio. Si crees que la verdadera redención se logra con humildad y trabajo, y amas a Jesús, quien nos enseñó a servir en lugar de ser servidos, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir difundiendo historias que refuerzan estos valores eternos, recordándonos que nunca es tarde para encontrar el camino correcto. Estoy inmensamente agradecido por tu apoyo. Los meses se convirtieron en años. Mateo se abrió camino por todos los departamentos de la fábrica, desde producción hasta logística, desde control de calidad hasta relaciones humanas. No solo aprendió los procesos, conoció a la gente, conocía sus historias, los nombres de sus hijos, sus esperanzas y miedos. Se convirtió en uno de ellos. Y cuando, 5 años después, lo ascendí a director de operaciones, nadie lo cuestionó. La celebración en la fábrica fue genuina, porque no aplaudían al hijo del jefe, aplaudían a uno de los suyos que lo había logrado. Juntos, implementamos los cambios que él soñaba mientras trabajaban codo con el equipo. Creamos un programa de participación en las ganancias, mejoramos los beneficios e invertimos fuertemente en capacitación y seguridad. Y lo más importante, creamos una fundación financiada por la empresa para otorgar becas a jóvenes de bajos recursos, brindándoles la oportunidad que Mateo sentía que había dado por sentada. Estaba usando su privilegio no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. La empresa prosperó bajo nuestro liderazgo conjunto. Mi visión estratégica, combinada con su profundo conocimiento de las operaciones y las personas, nos hizo más fuertes, más resilientes y más humanos. Nuestra relación, una vez fracturada, se convirtió en la base de todo. Éramos más que padre e hijo. Éramos socios, unidos por un propósito común. Él me enseñó sobre el perdón y yo a él sobre el legado. Juntos, encontramos el equilibrio perfecto. La resolución de nuestra historia no es un final feliz en el sentido tradicional. Es un comienzo. Es la prueba de que el cambio es posible,
de que la humildad es la mayor fortaleza y de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que hereda, sino en lo que decide ser. El camino de Mateo, de la arrogancia a la empatía, fue largo y doloroso, pero cada paso valió la pena. No solo se salvó a sí mismo, sino que enriqueció la vida de miles. Y eso nos trae al día de hoy, 10 años después de aquella fatídica mañana en Polanco. Mateo, ahora de 35 años, dirige la empresa con una sabiduría que desmiente su edad. Se ha convertido en el hombre que su madre siempre supo que podría ser. Y yo, bueno, sigo dando mis consejos inútiles, pero ahora tengo al mejor compañero que un padre podría desear. El legado está a salvo, no en cajas fuertes, sino en valores vividos a diario. Y el ciclo, como siempre, continúa. La semana pasada, observé desde lejos a Mateo sentado en una cafetería, similar a aquella donde nuestra historia comenzó de nuevo. Estaba negociando con un joven proveedor, un joven brillante, pero con una arrogancia que me recordó dolorosamente al Mateo de hace 10 años. El joven se mostró despectivo, intentando usar su título de una prestigiosa universidad como arma. En lugar de ofenderse, Mateo simplemente sonrió, una sonrisa paciente y sabia, una sonrisa que reconocí como mía. Estaba a punto de ofrecerle a este joven no solo un contrato, sino la oportunidad de aprender una lección mucho más valiosa. La historia, al parecer, nunca termina, solo encuentra nuevos maestros.